Hay una pregunta que nadie te hizo cuando eras niño. No te preguntaron qué querías ser. Eso sí te lo preguntaron. Te preguntaron el trabajo, la profesión, el rol social que ibas a ocupar. Pero nunca te preguntaron quién ibas a ser. Nunca te sentaron frente a frente y te dijeron, explícame la estructura interna desde la cual vas a percibir el mundo, tomar decisiones, relacionarte con otros y construir tu vida. Nadie te lo preguntó porque nadie lo sabía, porque la mayoría de las personas que te educaron tampoco lo sabían sobre sí mismas. Y entonces ocurrió algo que ocurre en todos los seres humanos sin excepción. Tu mente construyó esa estructura sola, sin guía, sin conciencia, sin un arquitecto que la diseñara con intención. La construyó con lo que tenía disponible, con las experiencias de tu infancia, con las reacciones de las personas que te criaron, con lo que aprendiste sobre el mundo en los primeros años de vida, cuando tu cerebro era absolutamente permeable, cuando absorbía sin filtro, cuando no tenía la capacidad de cuestionar lo que recibía. Y esa estructura que se construyó sola, sin tu permiso, sin tu conciencia, sin tu elección, es la estructura que hoy define quién eres. No completamente, pero sí más de lo que te gustaría admitir. Bienvenido a Metanoia. Lo que vas a entender en los próximos minutos no es información nueva sobre el mundo. Es información sobre la lente a través de la cual ves el mundo. Y cuando esa lente cambia, todo lo que percibes a través de ella cambia con ella. Eso es transformación real, no de circunstancias, de arquitectura. Existe algo que los psicólogos llaman estructura de carácter y que la mayoría de las personas nunca examina en toda su vida. No porque sea difícil de encontrar, sino porque está en el lugar donde menos buscamos, en lo que damos por obvio, en lo que asumimos que es simplemente la realidad, en las reacciones que consideramos normales, en los patrones que llamamos personalidad, en las limitaciones que etiquetamos como naturaleza. La estructura que define quién eres no es tu nombre, no es tu historia, no es tu profesión, ni tus logros, ni tus fracasos. Es algo más profundo y más invisible que todo eso. Es el conjunto de creencias nucleares, filtros perceptivos y respuestas automáticas que determinan cómo procesas la experiencia antes de que llegues a pensarla conscientemente. Piénsalo de esta manera. Dos personas reciben exactamente la misma crítica de su jefe, las mismas palabras, el mismo tono, el mismo contexto. Una de ellas la procesa como información útil, ajusta lo que hay que ajustar y sigue adelante sin perturbación emocional significativa. La otra entra en una espiral, se lo lleva a casa, no duerme, lo rumia durante días, lo interpreta como confirmación de que no es suficiente, de que nunca lo será, de que tarde o temprano todos se van a dar cuenta. Misma situación, experiencias radicalmente diferentes. La diferencia no está en la crítica, está en la estructura desde la que cada persona la recibió. Y esa estructura no se formó en la semana pasada, se formó hace décadas, en experiencias que ya no recuerdas conscientemente pero que tu sistema nervioso registró con una precisión absoluta. Aquí está algo que la neurociencia lleva décadas documentando y que todavía no ha penetrado suficientemente en la conciencia colectiva. El cerebro humano no nace con una identidad, nace con la capacidad de construirla. Y esa construcción ocurre principalmente en los primeros 7 años de vida, cuando el cerebro opera predominantemente en ondas teta, el mismo estado que los adultos experimentan en hipnosis profunda. En ese estado, el cerebro no evalúa, no cuestiona, no filtra, absorbe. Todo lo que un niño experimenta en ese periodo se graba en el sistema nervioso no como memoria narrativa, sino como patrón de respuesta. No como recuerdo que puedes revisar conscientemente, sino como reacción automática que se dispara antes de que tengas tiempo de pensar. Cuando un niño crece en un entorno donde el afecto es condicional, el cerebro no concluye que ese padre o esa madre tenía un problema emocional no resuelto. El cerebro concluye que el amor se gana, que para ser querido hay que hacer algo, ser algo, demostrar algo. Y esa conclusión no queda guardada en la memoria. Queda grabada en la arquitectura de la personalidad. Décadas después, ese niño convertido en adulto busca aprobación constantemente sin saber por qué. Se siente vacío cuando no recibe reconocimiento externo.
Construye su identidad alrededor del rendimiento porque en algún lugar profundo de su sistema, ser suficiente y ser productivo son la misma cosa. No lo eligió. No lo decidió. Le ocurrió. Y luego se convirtió en él. Eso es la estructura. Y eso es exactamente lo que estamos examinando hoy. Los psicólogos que trabajan con patrones profundos de personalidad identifican algo que llaman esquemas cognitivos tempranos. Son estructuras mentales que se forman en la infancia como respuesta adaptativa a las condiciones del entorno y que en la adultez se convierten en filtros a través de los cuales se interpreta toda la experiencia. No son patologías, son adaptaciones. En su momento, funcionaron. Fueron la respuesta más inteligente que un sistema en desarrollo podía generar ante las condiciones que enfrentaba. El problema es que el mapa que dibujamos para navegar la infancia no es el mapa correcto para navegar la adultez. Pero el cerebro no lo sabe. El cerebro sigue usando el mismo mapa porque es el único que tiene, porque nadie le mostró cómo dibujar uno nuevo. Existen varios esquemas que aparecen con una frecuencia devastadora en adultos, que funcionan bien desde afuera pero sufren desde adentro. El esquema de abandono genera la certeza inconsciente de que las personas importantes eventualmente se van. No como miedo consciente, sino como expectativa operativa. La persona que lo carga no lo piensa, lo actúa. Se adhiere demasiado o huye antes de que la abandonen. Sabotea relaciones que van bien porque la estabilidad le resulta más aterradora que la pérdida. Porque la pérdida al menos la conoce. El esquema de insuficiencia genera la convicción profunda de no ser fundamentalmente adecuado, no en una habilidad específica, en el nivel del ser. La persona que lo carga logra cosas extraordinarias y las minimiza. Recibe reconocimiento y lo descarta. Vive esperando que alguien descubra que en realidad no sabe lo que aparenta saber. Los anglosajones tienen un nombre para esto, síndrome del impostor. Pero no es un síndrome, es un esquema. Y tiene raíces. El esquema de desconfianza genera la percepción constante de que el mundo y las personas en él tienen intenciones ocultas. No como paranoia clínica, sino como modo de procesamiento predeterminado. La persona que lo carga no puede recibir generosidad sin buscarle el motivo. No puede bajar la guardia sin sentir que eso la hace vulnerable. Vive en un estado de alerta permanente que consume energía que debería estar disponible para crear, amar y expandirse. El esquema de privación emocional genera la certeza de que las necesidades emocionales propias nunca van a ser satisfechas adecuadamente. La persona que lo carga no pide lo que necesita porque en algún nivel profundo ya sabe que no llegará. O pide de formas indirectas que no pueden ser entendidas y luego confirma la creencia cuando no recibe respuesta. Estos esquemas no son defectos de carácter. Son arquitecturas de supervivencia que sobrevivieron a su contexto original. Y lo más importante, son visibles, son identificables, y pueden ser transformados. Pero primero tienen que ser vistos. Y aquí está la paradoja que hace todo más difícil. La estructura que define quién eres es invisible precisamente porque eres tú, porque está tan integrada en tu forma de percibir que no la ves como una estructura, la ves como la realidad. No piensas que tienes el esquema de insuficiencia. Piensas que efectivamente no eres suficiente. No reconoces el filtro. Ves lo que el filtro te muestra y lo tomas como verdad objetiva. Es exactamente lo mismo que ocurre con los lentes de una cámara. Si el lente tiene un tinte azul, todo lo que la cámara capture va a aparecer con ese tinte. Pero si nunca has visto las imágenes sin el lente, no sabes que hay un tinte. Crees que el mundo simplemente es así de azul. La estructura mental funciona igual. Filtra la realidad antes de que llegues a procesarla. Y como siempre ha estado ahí, como la construiste en un periodo de tu vida que no recuerdas con precisión, como se siente absolutamente natural, no la cuestionas. La llamas realismo, la llamas experiencia, la llamas conocer cómo funciona el mundo, pero es un lente. Y los lentes se pueden cambiar. Existe un mecanismo que mantiene la estructura en su lugar mucho después de que dejó de ser útil. Los psicólogos lo llaman confirmación de esquema. El resto del mundo lo conoce como profecía autocumplida. Pero su funcionamiento es más preciso y más perturbador que ninguno de esos términos sugiere. Funciona así. La estructura genera una expectativa.
La expectativa dirige la atención hacia la información que la confirma y la desvía de la información que la contradice. La información confirmada refuerza la estructura. La estructura genera nuevas expectativas aún más arraigadas. Es un ciclo cerrado, un sistema que se alimenta a sí mismo. La persona con el esquema de abandono no solo espera ser abandonada. Inconscientemente selecciona parejas con dificultades de compromiso. Se comporta de formas que generan distancia. Interpreta ambigüedad como señal de rechazo. Y cuando eventualmente la relación termina, el esquema se refuerza. Lo sabía. Siempre pasa lo mismo. No porque el abandono sea inevitable, sino porque la estructura lo hace estadísticamente más probable y perceptivamente inevitable. La persona con el esquema de insuficiencia no solo se siente un impostor. Evita desafíos que podrían revelar sus límites. No pide ayuda para no demostrar que no sabe. Se sobrecompensa trabajando el doble para esconder lo que percibe como vacío. Y cuando comete un error, el esquema lo amplifica hasta convertirlo en evidencia de lo que siempre supo sobre sí mismo. El ciclo se perpetúa no porque sea verdad, sino porque la estructura hace que parezca verdad en cada iteración. Romper ese ciclo no requiere fuerza de voluntad. Requiere algo más preciso: visibilidad. Ver el ciclo mientras ocurre. Identificar el momento en que la estructura se activa. Crear el espacio entre el estímulo y la respuesta que Viktor Frankl describió como el territorio de la libertad humana. Ese espacio no existe naturalmente en una mente no examinada. Hay que construirlo. Y se construye exactamente así, con la comprensión de que lo que sientes como realidad es, al menos en parte, el resultado de una arquitectura que se puede revisar. La mayoría de las personas que intentan cambiar cometen el mismo error. Atacan los síntomas sin examinar la estructura. Intentan pensar más positivo sin cuestionar las creencias que generan el pensamiento negativo. Intentan establecer límites sin examinar el esquema que hace que la ausencia de límites se sienta como amor. Intentan ser más confiados sin identificar la experiencia original que generó la desconfianza como modo de supervivencia. Es como intentar cambiar el tipo de letra en un documento sin cambiar el idioma en que está escrito. Puedes hacer que se vea diferente, pero el mensaje sigue siendo el mismo. La transformación real no ocurre en el nivel del comportamiento. Ocurre en el nivel de la estructura que genera el comportamiento. Y esa transformación tiene un proceso. No un proceso de 5 pasos ni un método de 30 días. Un proceso real, con sus tiempos, sus resistencias, sus regresiones y sus momentos de claridad que cambian todo lo que vino antes. El primer movimiento de ese proceso es el más contraintuitivo de todos. No es cambiar, es ver la estructura sin juicio, sin intentar arreglarla de inmediato, sin convertir la comprensión en otro proyecto de optimización personal. Solo ver. Observar los patrones con la misma distancia clínica con que un científico observa un fenómeno. No con el propósito de condenarse, sino con el propósito de entender. Cuando ves el patrón sin fusionarte con él, algo cambia en la relación que tienes con ese patrón. Ya no eres el esquema. Eres la conciencia que puede observar el esquema. Y esa distinción, aunque suene filosófica, tiene consecuencias prácticas enormes. Porque lo que puedes observar, puedes eventualmente elegir. Y lo que puedes elegir, puedes eventualmente transformar. El segundo movimiento es la revisión de la narrativa original. No como terapia regresiva ni como excavación traumática sin estructura, sino como arqueología cognitiva. La pregunta no es ¿qué me pasó? La pregunta es ¿qué conclusión saqué de lo que me pasó? Y esa conclusión, ¿sigue siendo válida hoy? ¿Fue alguna vez la única interpretación posible? ¿Que habría concluido un niño con más recursos, con más información, con más apoyo? Esto no minimiza el dolor real, no borra experiencias difíciles. Lo que hace es separar el evento de la interpretación que se construyó alrededor de él. Y esa separación crea el espacio donde la estructura puede empezar a cambiar. El tercer movimiento es el más lento y el más poderoso. Es la exposición sostenida a experiencias que contradicen el esquema. No como ejercicio forzado, sino como disposición activa a notar cuando la realidad no confirma la estructura.
La persona con esquema de abandono que permanece en una relación estable lo suficiente como para que el cerebro registre esa estabilidad como posible. La persona con esquema de insuficiencia que completa algo difícil y practica recibirlo en lugar de minimizarlo. La persona con esquema de desconfianza que se permite una vulnerabilidad pequeña y registra que el mundo no se derrumbó. Estas experiencias no eliminan el esquema de inmediato, pero crean evidencia contradictoria. Y el cerebro, expuesto a suficiente evidencia contradictoria sostenida en el tiempo, empieza a actualizar su modelo. Eso es neuroplasticidad dirigida, no por repetición mecánica, por experiencia correctiva real. Hay algo que nadie te dice sobre el proceso de transformar la estructura que define quién eres. Es que en algún punto del camino vas a tener que soltar una identidad que ya no te sirve, pero que todavía se siente como tú. Y ese momento es el más difícil de todos. No porque la identidad antigua sea buena, sino porque es conocida, porque construiste todo lo demás sobre ella, porque abandonarla se siente como no saber quién eres. Y no saber quién eres es una de las experiencias más desestabilizantes que existe para un ser humano. La mente va a resistir. Va a generar argumentos para mantener la estructura en su lugar. Va a presentar el cambio como peligroso, como pérdida, como traición a algo o alguien. Va a producir nostalgia por la versión anterior de ti aunque esa versión te estuviera haciendo daño. Esto no es debilidad. Es el sistema de protección del cerebro haciendo su trabajo. El problema es que ese sistema no distingue entre lo que te protege y lo que te limita. Solo distingue entre lo conocido y lo desconocido. Y la nueva identidad, por definición, siempre empieza siendo desconocida. Atravesar ese umbral requiere algo que no se puede comprar ni aprender en un curso. Se llama tolerancia a la incertidumbre. La capacidad de permanecer en el espacio donde todavía no sabes quién serás, pero ya sabes que no puedes seguir siendo quien eras. Es el estado más incómodo en el proceso de transformación, y es el estado más necesario. Porque en ese espacio, en esa zona de no saber, es donde la nueva estructura tiene la posibilidad de formarse, sin estar contaminada por los patrones de la anterior. Quiero hablarte de algo que pocas conversaciones sobre identidad y transformación mencionan. La estructura que defines quién eres no solo te afecta a ti, la transmites, no necesariamente con malas intenciones, no porque quieras hacerlo, sino porque los patrones no examinados se reproducen en las relaciones más cercanas con una fidelidad perturbadora. El padre con esquema de insuficiencia no resuelto exige rendimiento de sus hijos porque confunde el logro con el valor. No porque sea un mal padre, porque genuinamente no puede distinguir entre ambas cosas desde dentro de su propia estructura. La madre con esquema de abandono crea dinámicas de apego ansioso con sus hijos, porque su propio sistema nervioso no puede tolerar la distancia emocional. No porque quiera dañarlos, porque el miedo al abandono en su sistema es más fuerte que su intención consciente de darles espacio. Los patrones se transmiten no porque seamos malos, sino porque son invisibles para quien los carga. Y esto no es para generar culpa, es para generar urgencia, porque examinar la estructura que define quién eres no es un ejercicio de introspección personal solamente. Es un acto que tiene consecuencias hacia afuera, hacia las personas que te rodean, hacia las generaciones que vendrán. La psicología transgeneracional documenta cómo los patrones no elaborados se transmiten a través de las familias, no como herencia genética, sino como herencia de comportamiento, de narrativa, de forma de relacionarse con el mundo. Lo que tus abuelos no elaboraron, tus padres lo cargaron. Lo que tus padres no elaboraron, tú lo cargas. Lo que tú no elabores, lo cargarán quienes vengan después. Esto no es fatalismo. Es exactamente lo contrario. Es la comprensión de que el trabajo de examinar tu estructura no termina en ti. Empieza en ti y se expande hacia afuera en todas las direcciones. Estás al final de este video, y si llegaste hasta aquí, algo en ti ya se movió. No porque yo te haya dado fórmulas, sino porque la pregunta correcta, sostenida el tiempo suficiente, ya reorganiza la mente que la recibe. La pregunta que este video dejó abierta en ti es esta. ¿Cuánto de lo que llamas yo es realmente una elección? ¿Y cuánto es una estructura que se construyó sola, sin tu permiso, en un momento en que no tenías las herramientas para cuestionarla? Esa pregunta no tiene una respuesta rápida. Tiene un proceso.
Y ese proceso es exactamente lo que metanoia existe para acompañar. No con respuestas simples para preguntas complejas, con la profundidad que las preguntas reales merecen. Porque la estructura que define quién eres no es tu destino, es tu punto de partida. Y el hecho de que estés aquí, haciéndote estas preguntas, viendo lo que antes no veías, sintiendo la incomodidad productiva de una verdad que no puedes ignorar, eso no es el final de algo. Es exactamente el principio. Eso se llama metanoia. Y en ti, ya comenzó.